Ok, vamos a iniciar con las generalidades. Chicos, el concepto de lípidos es bien sencillito, ¿ya? Los lípidos van a ser un grupo heterogéneo, ¿no? A diferencia de las proteínas, de los carbohidratos, estos son un grupo muy heterogéneo. ¿Y saben cuál va a ser la única característica que los va a unir a estos lípidos? Es que estos compuestos van a ser insolubles en agua, pero solubles en disolventes orgánicos, ¿no? Esa es la única característica que los va a unir. La única característica que los va a unir. Entonces, este gran grupo heterogéneo de moléculas, yo los voy a poder clasificar en dos grupos. Lípidos saponificables y lípidos insaponificables o no saponificables, ¿no? Los saponificables, ¿qué característica tienen los saponificables, chicos? Acá está, miren. Los saponificables se caracterizan porque en su estructura van a tener ácidos grasos. Esa es la característica de los lípidos saponificables. Y estos ácidos grasos que tienen los lípidos saponificables, usualmente se van a unir a alcoholes, para formar lípidos, moléculas más grandes. También se pueden unir otro tipo de compuestos. Y se les dice saponificables porque van a poder formar jabones. Ahorita vamos a hablar un poquito de qué significa formar jabones. Van a poder formar jabones, se van a poder saponificar. Por eso se le dice, o son los lípidos saponificables, ¿no? En cambio los otros, los insaponificables, no tienen ácidos grasos, y no tienen la capacidad de formar jabones. No forman jabón. Simple y sencillo, la diferencia. A ver, los lípidos saponificables. Los lípidos saponificables pueden clasificarse en simples o complejos, ¿no? En el caso de los lípidos simples, ¿qué significan los lípidos simples? Vamos a tener que van a clasificarse en glicéridos. Van a encontrar ustedes alguna clasificación donde les van a poner no solo glicéridos, sino también a veces le dan el nombre de acilglicéridos. También lo van a encontrar así. Glicéridos, acilglicéridos. Estos van a estar formados ¿cómo? Van a estar formados por ácidos grasos más glicerol. El alcohol de los acilglicéridos es el glicerol. Un alcohol de 3 carbonos, glicerol. Un alcohol pequeño, glicerol. Y aquí, por ejemplo, vamos a tener que van a ser parte de los aceites, de las grasas, ¿no? Aceites de las grasas. Y el otro lípido simple van a ser los séridos. Los séridos, como su nombre lo dice, van a ser las ceras, ¿no? ¿Y cómo se forman los séridos? Los séridos se forman por ácidos grasos más la unión de un alcohol de cadena larga. El glicerol, como les decía yo, es cortito, solo tiene 3 carbonos. Los séridos se forman cuando el alcohol que va a participar de esta reacción es un alcohol de cadena larga, es un alcohol más grande, ¿no? Por ejemplo, la cera que fabrican las abejas, ¿no? Es un sérido, ¿no? Y los lípidos complejos son aquellos en que su estructura van a tener también otros compuestos asociados. Por ejemplo, vamos a tener los gliceridolípidos, ¿ya? Estos, ¿cómo se van a constituir los gliceridolípidos? Van a estar formados por ácidos grasos más glicerol, pero aparte de eso, porque si no, hasta ahí se parecería a un acilglicérido, pero aparte de eso,
van a tener dentro de su estructura asociado ácido fosfórico, se les va a unir el ácido fosfórico, o se les va a unir un glúcido, o sea, un carbohidrato, o un ácido fosfórico, o un glúcido, y de esa manera se va a formar los gliceridolípidos. Si ustedes se encuentran que a este ácido graso y glicerol se le ha unido un ácido fosfórico, entonces recibe el nombre de fosfolípido. Si tiene un ácido fosfórico, fosfolípido. Fosfolípido. Y si se le ha unido un carbohidrato, un glúcido, glucolípido. Fosfolípido, glucolípido. Importantes componentes, ¿no?, de la membrana celular, los fosfolípidos. Y los esfingolípidos van a estar formados por un ácido graso más un alcohol que es la esfingosina, y también se le puede unir ácido fosfórico o un glúcido. La diferencia es que en este caso el alcohol es la esfingosina, no es el glicerol. Y aquí, por ejemplo, vamos a tener algunos compuestos importantes, por ejemplo, las esfingomielinas, que forman parte importante de la mielina, del revestimiento que tienen algunas de los axones de algunas neuronas. Los cerebrósidos y gangliósidos, también componentes importantes de membrana. Entonces, son compuestos lípidos complejos. Tienen algo más, aparte de los ácidos grasos y el alcohol, ¿no? Y los lípidos insaponificables vamos a tener 3 grupos. Primero, los isoprenoides. Los isoprenoides también van a encontrar que reciben el nombre de terpenos. Terpenos o isoprenoides. ¿Por qué se llaman isoprenoides o terpenos? Porque derivan del isopreno. Son moléculas que derivan del isopreno, por eso se llaman isoprenoides. Por ejemplo, vamos a tener algunas vitaminas, ¿no? Por ejemplo, la vitamina A. La vitamina A es un lípido, es un isoprenoide. Esteroides. Los esteroides van a derivar de una molécula que es el estearano. Estearano. ¿Por qué se caracteriza el estariano? El estariano se caracteriza porque es un anillo, lo vamos a ver en una lámina, no se preocupen. Es un anillo que tiene un nombrecito medio así especialito, ¿ya? Es un anillo que es el anillo ciclopentano per hidrofenentreno. Un nombre muy largo. Yo por eso le digo, prefiero que le digan estearano, ¿no? Ciclopentano per hidrofenentreno. Ese es el nombre del anillo que recibe. Pero más fácil llamarlo estearano. ¿Quiénes derivan, por ejemplo, de estos? De aquí derivan, todos los que derivan de este siglo son los esteroles. Y aquí está, chicos, el famoso colesterol. Aquí está el colesterol. Vean ustedes. Colesterol, ¿no? Colesterol. Y los eicosanoides o icosanoides, también lo van a encontrar, son aquellos que derivan de la ciclación del ácido araquidónico. El ácido araquidónico es un ácido graso, ya lo vamos a ver. Si ese ácido graso se cicla, o sea, se forma una estructura cíclica, entonces se forman los eicosanoides. Y aquí tenemos algunos importantes, vean ustedes, prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos, que seguramente ustedes pueden recordar, a lo mejor han escuchado estos en relación a los procesos inflamatorios, ¿no? Están en relación a los procesos que son
mediadores inflamatorios. Entonces, de esta manera se clasifican los lípidos, ¿no? Se clasifican los lípidos. Ahora, habíamos dicho que dentro de los saponificables, estos se caracterizan por los ácidos grasos. Entonces, vamos a hablar un poquito de los ácidos grasos, ¿no? ¿Qué cosas son los ácidos grasos? Los ácidos grasos van a ser ácidos de tipo orgánico de cadenas usualmente largas. Generalmente los ácidos grasos van a ser ácidos orgánicos de cadenas largas. Es lo más usual. Usualmente los ácidos grasos van a caracterizarse por tener un número par de carbonos, ¿ya? Esto no quita que puedan haber ácidos grasos de cadenas impares de carbono, pero lo más frecuente en nuestra alimentación, en nuestra composición, son los ácidos orgánicos de cadenas pares. ¿Cómo es la estructura? Vean ustedes aquí. La estructura del ácido graso se va a caracterizar por la presencia de este grupo, miren ustedes aquí. Este grupo es el grupo COOH, que es el grupo carboxilo. El grupo carboxilo. Y en el otro extremo tenemos este de aquí. Este de aquí es el grupo metilo. Entonces, en un lado tienen el grupo carboxilo y al otro lado tienen el grupo metilo. Y en el medio de ellos van a tener una cadena de carbonos, ¿no? Aquí en cada puntita hay un carbono. Por eso tienen grandes cadenas de carbonos. Esta de aquí es la cadena carbonada. Cadena carbonada. Así están compuestos los ácidos grasos. Ahora, ¿cómo se clasifican los ácidos grasos? Van a clasificarse en dos tipos: ácidos grasos saturados y ácidos grasos insaturados. ¿De qué depende? De la presencia o no de enlaces dobles. Los ácidos grasos saturados solamente tienen enlaces simples. Vean ustedes, en su cadena solo tienen enlaces simples nada más. Solo hay enlaces simples. Estos ácidos grasos saturados a temperatura ambiente suelen ser sólidos y flexibles. Sólidos y flexibles, ¿no? Por ejemplo, la mantequilla, ¿no? La mantequilla, sólida y flexible. Y tenemos los ácidos grasos insaturados, que la característica de los ácidos grasos insaturados es que van a tener enlaces dobles. ¿Cuántos enlaces pueden tener? Pueden tener uno o más enlaces dobles. ¿Y cómo lo van a representar en la cadena? Miren ustedes aquí, en la cadena no es una cadena simple, sino que van a ver que tienen ahí, miren ustedes, la presencia de un enlace doble. Se pone como una doble rayita dentro de la representación, ¿no? Entonces tienen enlaces dobles. Estos de aquí, usualmente van a ser ácidos grasos que en estado ambiente, en temperatura ambiente, suelen ser líquidos aceitosos. Por ejemplo, el aceite de oliva, por ejemplo, líquidos aceitosos. Los ácidos grasos saturados. Los ácidos grasos saturados, es decir, que solamente tienen enlaces simples en su estructura, van a clasificarse de acuerdo al número de carbonos que hay en su cadena. Vamos a tener ácidos grasos de cadena corta, si solamente en su cadena se encuentran 2 a 4 carbonos. Por ejemplo, tenemos el ácido butírico, ustedes ven ahí, tiene solo 4 carbonos. Ácidos grasos de cadena media,
si es que tienen 6 a 10 carbonos en su estructura, por ejemplo el ácido caproico que tiene 6 o el cáprico que tiene 10, pero los que más abundan, chicos, los que más abundan en nuestra dieta, en nuestra alimentación, son estos. Los ácidos grasos de cadena larga, que son de 12 carbonos a más. Estos son los principales, los más abundantes que vamos a tener en nuestra dieta. Ahí vean el láurico que tiene 12, el místico con 14, y los que más abundan en nuestra alimentación, el palmítico, que tiene 16 carbonos, y el esteárico, que tiene 18 carbonos. Esos son los que más hay, palmítico y esteárico, los que más hay dentro de los ácidos grasos. Y los ácidos grasos insaturados, los que tienen dobles enlaces, nosotros los vamos a poder clasificar. ¿Cómo los vamos a clasificar nosotros? Los vamos a clasificar en monoinsaturados, si solamente tienen un enlace doble, o poliinsaturados, si tienen 2 o más enlaces dobles. Monoinsaturados, poliinsaturados. Entonces, vean ustedes aquí, nosotros tenemos algunos conocidos que hemos escuchado nosotros en los comerciales, en los libros, cuando hablamos de nutrición. Vean ustedes aquí. El ejemplo de un ácido graso monoinsaturado es el ácido oleico. El ácido oleico es un ácido graso que, como ustedes ven ahí, tiene 18 carbonos. 18 carbonos tiene el ácido oleico. Y el ácido oleico tiene un enlace doble en la posición 9. En la posición 9. ¿Ya? Y el enlace, cuando uno quiere contar dónde está el enlace, el conteo del carbono se empieza a hacer desde el extremo metilo. Acuérdense que este de aquí es el extremo carboxilo. El extremo contrario es el extremo metilo. Entonces, desde ahí yo empiezo a contar el número de carbonos y donde está el enlace, ahí es se denomina o se da la posición. Miren acá. Un carbono, 2 segundo carbono, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo, acá, el noveno. En el noveno empieza el enlace doble. Entonces, ahí por eso se dice, el enlace doble está en la posición 9. Y cuando tú empiezas a contar del extremo metilo, o sea, del contrario al carboxilo, ese primer carbono donde se produce el enlace, ahí nosotros le llamamos la posición, o le damos la denominación omega. Entonces, como este ácido oleico tiene la posición en el carbono 9 contando desde el extremo metilo, entonces se denomina omega 9. ¿No? Ahí están los famosos omega. ¿Por qué le dicen omega? Le dicen omega porque el primer carbono que tiene el enlace doble, comenzando a contar desde el extremo metilo, está en la posición 9. Por eso se llama omega 9. Y el omega 9, el ácido oleico, nosotros lo vamos a encontrar ¿dónde? Los vamos a encontrar en el aceite de oliva. O por eso oleico, el aceite de oliva. Los otros que ustedes ven luego, a continuación, chicos, van a ser ¿no? Van a ser insaturados. ¿Por qué? Porque los poliinsaturados tienen más de un doble enlace, tienen 2 a más enlaces dobles, ¿no? Y aquí ustedes también van a encontrar otros conocidos, ¿no? Los famosos omega 3 y omega 6. Siguen la lógica es la misma, ¿no? Los ácidos omega 3 son aquellos en los cuales el primer enlace doble se localiza en la posición 3, el carbono 3, iniciando el conteo desde el extremo metilo. Vean, por ejemplo, aquí, ¿no? Tengo aquí un omega 3, ¿no? Un omega 3 que es el ácido alfa-linolénico. El ácido alfa-linolénico es un ácido graso de 18 carbonos. 18 carbonos.
¿ya? Y tiene 3 enlaces dobles dentro de su constitución. Por eso es un poliinsaturado. Pero el primer enlace doble aparece en el carbono 3 contando del extremo metilo. Miren ustedes, carbono 1, carbono 2, carbono 3, primer enlace doble. Por eso se le llama omega 3. En cambio, vean la diferencia. El ácido linoleico es un ácido graso que tiene 18 carbonos, igual que el linolénico. Solamente tiene 2 enlaces dobles, pero su primer enlace doble aparece en el carbono 6, contando del extremo metilo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por eso se llama omega 6. Omega 3, omega 6, omega 9. Esa es la razón por la cual reciben ese nombre. Ahora, los omega 3 y los omega 6 son considerados ácidos grasos de tipo esencial. ¿Por qué los omega 3 y los omega 6 se consideran ácidos grasos esenciales? Se consideran esenciales porque nuestro cuerpo no los puede sintetizar. Nosotros tenemos que ingerirlos, sí o sí. Por eso es que tanta importancia dicen en los comerciales, ¿no? Omega 3, omega 6, ¿no? Rico en omega 3, rico en omega 6. ¿Por qué? Porque son ácidos grasos esenciales que tenemos que nosotros ingerir, ¿no? Dentro de los omega 3 van a tener ustedes, aquí van a ver, el ácido alfa-linolénico, el ácido eicosapentanoico, ¿no? Y el ácido docosa hexanoico, ¿no? ¿Dónde se encuentran estos? Porque ustedes han escuchado, ¿no? El EPA, el DHA, ustedes han escuchado eso, ¿no? Bastante. ¿Dónde se encuentran los omega 3? Chicos, los omega 3 los encontramos principalmente en los pescados azules. En nuestro mar tenemos un montón de pescados azules. Bonito, jurel, caballa, ¿no? Son pescados azules de carne oscurita, ¿no? Bonito, jurel, caballa, ricos en omega 3. Y los omega 6 ustedes tienen 2 representantes, el linoleico y el araquidónico. En el omega 6, ¿nosotros dónde lo encontramos? El omega 6 nosotros lo encontramos principalmente en los frutos secos, en la soya, en la palta. Ahí encontramos los omega 6. Entonces, estos son los ácidos grasos esenciales, ácidos grasos que necesitamos consumir, sí o sí. Con respecto a los ácidos grasos insaturados, también hay que tener algo importante, porque ustedes también han escuchado este término, seguramente, ¿no? Acuérdense que cuando ustedes van a comprar, ¿no? Cuando ustedes van a comprar un producto, ¿no? Al supermercado, hay los famosos octógonos, ¿no? Octógonos que nos dicen que un producto tiene o no, ¿no? Dicen, un octógono dice alto en azúcar, pero otro octógono dice alto en ácidos grasos saturados, ¿no? Entonces ya ustedes saben que son ácidos grasos saturados. Y también hay otro octógono que dice presencia de ácidos grasos trans, ¿no? ¿Qué son los ácidos grasos trans? Vean ustedes. Un ácido graso insaturado, puede tener una configuración cis o una configuración trans. La mayor parte de los productos, o mejor dicho, de los ácidos grasos insaturados en su forma natural, ¿ya? En su forma natural, van a tener el doble enlace en una posición cis. En una posición cis, la mayor parte de los ácidos grasos en su estado natural. Y esta posición cis lo que genera es que el ácido graso tenga una desviación rígida de su cadena. Vean ustedes, el ácido graso estaba haciendo derechito, derechito, derechito. Viene el enlace doble, se produce una desviación rígida. Entonces, los ácidos grasos insaturados en su estado natural tienen una forma como
flexionada, ¿no? Como una forma curva, porque es la posición natural de los ácidos grasos insaturados. La posición trans, por otro lado, ¿no? Cambia la configuración de los ácidos grasos insaturados. Mira, los vuelve ácidos grasos así, derechitos, sin esta desviación. Esta posición trans, ¿dónde los encontramos sobre todo? Los encontramos en los productos ultra procesados, que son muy utilizados en la repostería industrial. Entonces, todas esas cositas ricas que venden a veces, ¿no? Las chantilly, esas cosas que se utilizan en repostería y demás, muchas veces tienen ácidos grasos trans, ¿no? Y esos ácidos grasos trans son responsables, en gran medida, de que se produzcan las alteraciones, ¿no? En los perfiles lipídicos de nuestros pacientes, ¿no? Cuando uno quiere ver, medir si cómo están los niveles de colesterol, de triglicéridos en un paciente, estos son los responsables, uno de los responsables de que se produzcan las alteraciones, las elevaciones en los pacientes. Por eso es que se pone en el octógono, rico en, tiene presencia de ácidos grasos trans, ¿no? ¿Por qué? Porque significa que eso deberías evitarlo, no deberías consumirlo, ¿no? Ahora, yo les había dicho que los ácidos grasos, o mejor dicho, que los lípidos tenían la clasificación de saponificables, tenían la presencia de ácidos grasos y eran capaces de formar jabones, ¿no? Entonces, esto es interesante, ¿por qué? Porque los ácidos grasos van a tener dos tipos de propiedades. Van a tener, o van a ser capaces de tener una reacción de esterificación y una reacción de saponificación. ¿Cuál es la diferencia? En el caso de la reacción de esterificación, es aquella situación en la cual un ácido graso se va a unir a un alcohol para formar un éster. Por eso se llama reacción de esterificación. El ácido graso se une al alcohol y forma un éster. Vean ustedes, ¿no? El ácido graso tiene el extremo carboxilo, el alcohol tiene dentro de su composición la presencia del grupo hidroxilo, o H. Entonces lo que se hace es, se une el grupo hidroxilo con esta parte terminal donde está el grupo hidroxilo del alcohol, se le quita un hidrógeno al grupo hidroxilo, se le quita un OH al carboxilo y se forma el éster, se forma la unión, ahí vean ustedes, y se elimina una molécula de agua. La reacción de esterificación termina liberando una molécula de agua. Entonces, de esa manera se van a producir, por ejemplo, los famosos acilglicéridos, ¿no? Porque los acilglicéridos, los éridos, yo les había dicho, ¿no? Se forman por la unión de un alcohol con ácidos grasos, mediante este proceso de esterificación, ¿no? Entonces vamos a tener, por ejemplo, los famosos aquí triglicéridos, ¿no? Los triglicéridos, ¿qué cosas son? Los triglicéridos es el alcohol glicerol, al cual se le han unido 3 ácidos grasos. Vean ustedes, este de aquí, el glicerol, el alcohol glicerol, se le unen 3 ácidos grasos en cada uno de sus carbonos. Entonces se forma un triglicérido. ¿Por qué triglicérido? Porque tengo mi glicerol, al cual se le han unido 3 ácidos grasos, triglicéridos. ¿Cómo se unieron los ácidos grasos? Por una reacción de esterificación. Y luego tenemos la reacción de saponificación. ¿Qué cosa es la reacción de saponificación? El éster que yo he formado, yo lo voy a unir a una base, ¿Y qué es lo que yo voy a formar al unirlo a una base? Al unirlo a una base, lo que yo voy a formar es jabones. ¿Y por qué es importante eso? Porque los jabones, la unión del éster con la base, permite, o el jabón, le da la solubilidad. Le permite darle solubilidad a la grasa. Yo les había dicho, ¿no?
que las grasas eran insolubles en agua, ¿no? Entonces, mediante esta reacción de saponificación, una reacción junto, una reacción con una base, se forma el jabón que le da la solubilidad. ¿A través de qué? A través de la formación de micelas, ¿no? Que eso ustedes lo pueden ver cuando utilizan cualquier sustancia jabonosa, ¿no? Entonces los juntan con el agua y que se forman como unas burbujitas, ¿no? Cuando uno se baña, ¿no? Se está solubilizando, pero se solubiliza formando micelas, por eso da esa apariencia como de burbujita, ¿no? Cuando uno se jabona, ¿no? Entonces, esta reacción de saponificación lo que va a permitir es formar jabones que van a permitir darle la solubilidad, digamos, a los ácidos grasos, a los ésteres, mediante esta reacción. Esta es una diapositiva para que vean los lípidos saponificables, que ya lo habíamos visto más o menos, ¿no? Habíamos dicho, los lípidos saponificables, vamos a tener los acilglicéridos, habíamos dicho, ¿no? Los acilglicéridos, aquellos que tenían glicerol, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, glicerolípidos, ¿no? Vamos a tener los triacilglicéridos, que son los famosos triglicéridos. ¿Cómo están formados los triglicéridos? Están formados por un glicerol, que es un ácido es un alcohol de 3 carbonos, y en cada carbono se une un ácido graso, ¿no? Los triglicéridos, chicos, son los lípidos de almacenamiento. Nosotros en nuestro tejido adiposo, los adipocitos almacenan triglicéridos. Los triglicéridos son la mejor reserva que nosotros tenemos de lípidos en nuestro organismo. También tenemos que si el glicerol, aparte de unirse a los ácidos grasos, se une a un fósforo, a un grupo fosfato, se forman los famosos fosfolípidos, ¿no? Los fosfolípidos, ¿no? Vean ustedes, parecido a un triglicérido, pero en vez de tener 3 ácidos grasos, solamente tiene 2, porque un ácido graso ha sido reemplazado por un ácido fosfórico. Los fosfolípidos, ¿no? Importantes compuestos que van a encontrarse ¿en dónde? Van a encontrarse en la membrana celular, ¿no? La membrana celular. Luego tenemos, por ejemplo, los esfingolípidos, ¿no? Los esfingolípidos, ¿cuál es la diferencia de los esfingolípidos? Que tienen como el alcohol, la esfingosina, ¿no? Vean ustedes la esfingosina, un alcohol más grande. Si se unen a un fósforo, tenemos un esfingofosfolípido. Vean ustedes, tiene el alcohol que es la esfingosina, tiene un ácido graso, pero tiene un ácido fosfórico. Y si se unen a no un ácido fosfórico, sino un carbohidrato, un glúcido, tenemos un glucolípido. Los esfingolípidos son importantes componentes de la membrana, lípidos de membrana. Fosfolípidos, esfingolípidos son componentes importantes de la membrana celular.